Se encuentra en Washington Marta Lucía Ramírez, vicepresidenta de Colombia. La ven ustedes aquí en nuestros estudios. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Juan. Viene usted de una reunión con Ivanka Trump, asesora del presidente. Tiene mañana reunión con el vicepresidente Pence. ¿Cuáles son las prioridades de esta visita? Bueno, pues en primer lugar contar acá entre los miembros de la administración, también por supuesto en el Congreso, lo que estamos haciendo con el presidente Duque, lo que estamos haciendo en nuestro plan de desarrollo que acaba de aprobarlo el Congreso de Colombia, lo que estamos haciendo por supuesto también en lograr igualdad para las mujeres. Es un punto en el que tenemos una gran identidad con Ivanka. Acabamos de terminar la reunión y el tema que más nos tomó tiempo fue justamente cómo lograr la igualdad para las mujeres en Colombia, en Estados Unidos. También contarles lo que estamos haciendo para lograr que haya cada vez mejor seguridad, lograr que los resultados de esta lucha contra el narcotráfico sean satisfactorios, y tenemos que lograr que sean satisfactorios sobre todo para nosotros, porque sabemos el daño enorme que le ha hecho el narcotráfico a Colombia. Sabemos que todas estas redes de microtráfico quieren convertir adictos a los niños, a los jóvenes. Estaba compartiendo todo eso a ella, y bueno, nuestra lucha también por lograr atacar la corrupción en Colombia y ser cada vez un país de más legalidad, más emprendimiento y de mejor igualdad. Usted fue ministra de Defensa, manejó el tema del narcotráfico en una época muy distinta. ¿Cómo recibe el gobierno de Colombia los mensajes que vienen de Washington, en donde el presidente Trump viene con una amenaza que era común hace muchos años, que no sea ahora, de la desertificación o retirar ayuda por resultados? ¿Se pueden pedir esos resultados cuando el consumo lo genera Estados Unidos, que es un componente muy importante de este negocio? A ver, Juan Carlos, es una cosa fundamental del Plan Colombia. Cuando lo planteó precisamente el presidente Pastrana, yo estaba también en el gobierno en esa época como ministra de Comercio Exterior, fue el principio de la corresponsabilidad. Sabemos que esta lucha tiene que ser conjunta de los países oferentes donde se cultiva la droga, pero también de los países donde se demanda la droga. Nosotros no podemos de ninguna manera decir estos problemas solamente de los que tienen la demanda. Tenemos que estar conscientes de que si tampoco hubiera oferta, pues no habría problema de narcotráfico. Pero en el caso del presidente Trump yo lo veo como un requerimiento que es obvio. Es que a Colombia le pasó una desgracia. Nosotros logramos bajar de 160.000 hectáreas sembradas en coca a comienzos de este siglo a 40.000 hectáreas sembradas en coca. Y estamos en 208.000 cuando empezamos el gobierno con el presidente Iván Duque. Yo se lo decía a ella en esta reunión. Es que llegamos a encontrarnos esta realidad absurda después de que habíamos logrado tantos resultados. Ahora nos tocó retomar otra vez la tarea y es lo que venimos haciendo. Mire, el presidente Iván Duque ya tiene en este momento 100 grupos de erradicación manual. Esto es una cosa impresionante. Eso nos implica a nosotros un montón de hombres, de recursos, y ahí estamos con la erradicación manual. Sabemos que el gobierno quisiera hacer erradicación aérea también. Estamos pendientes de la Corte porque pues ha puesto unas condiciones que son... Hay una de ellas que es casi que imposible. Demuéstrame que no le hace daño el uso de la fumigación, pero si yo le aseguro que usted se toma 200 vasos de agua al día, también le va a hacer daño. Todo tiene que ser también de acuerdo con unos requisitos, con unas cantidades que no se excedan, pero estamos mirando a ver cómo se hace, porque sí ha sido efectiva la fumigación en el pasado, pero en este momento estamos muy concentrados en esa erradicación manual, voluntaria alguna, otra forzosa, y lo más importante, cómo hacer sostenible que esos cultivos que se erradican se conviertan en palma, en cacao, se conviertan en pimienta, en aguacatejas, en esos productos que tienen un mercado de exportaciones asegurado. Vicepresidenta, usted se reúne con el vicepresidente Pence, quien ha estado al frente del tema de Venezuela por parte de Estados Unidos. ¿Qué mensaje le trae usted y cuál es la posición oficial de Colombia sobre los migrantes venezolanos? El embajador de Colombia ante la OEA dijo que esa migración era calculada y era parte de una estrategia para expandir el socialismo del siglo XXI. El canciller lo ha rectificado en 2 oportunidades. ¿Cuál es esa posición y por qué este embajador no refleja esa posición? A ver, la posición de política exterior es una sola, es la del presidente Duque, y él ha sido muy claro. Los migrantes son una víctima de lo que está viviendo Venezuela en este momento. Nosotros tenemos claro, tenemos claro que es una víctima Venezuela y todos los migrantes, de tal manera que esa es la única posición del gobierno de Colombia. Por eso es que hemos desarrollado toda una estrategia para recibir la migración. Por eso es que se han puesto recursos muy importantes de presupuesto nacional en educación, en salud, en todo lo que sea necesario para evitar la trata de personas. Inclusive hemos lanzado recientemente una iniciativa en todos los departamentos de frontera para que se
establezcan allí empresas nuevas, pequeñas, medianas, grandes empresas, con capital colombiano, con capital venezolano, con cualquier capital extranjero, para desarrollar industria, generar empleos a los colombianos, pero también realmente entender que la migración es una consecuencia simplemente de una dictadura criminal que hay en Venezuela. Son 5 millones de personas que han tenido que salir despavoridas de su país. Eso es una tragedia humanitaria, y en esos migrantes hay muchísimos colombianos, hijos de colombianos que se han venido para Venezuela hace 20 años, hace 30 años, de tal manera que la posición del gobierno de Colombia es seguir ayudando a los migrantes, seguir pidiendo ayuda internacional para poder darle la mano a estos migrantes, pero sobre todo seguir presionando para que a través de todas las medidas de diplomacia, de exigencia, de castigos económicos, toda la presión internacional, podamos ver pronto, ojalá, que regrese la democracia y la libertad a Venezuela. El vicepresidente Pence ha estado siguiendo muy de cerca el tema de Venezuela y el impacto que ha tenido la migración de venezolanos a Colombia. Recuerdo, estuve en Cartagena cuando él se reunió con venezolanos que viven allí. ¿Cómo ve lo que ocurrió hoy, la reunión en Finlandia del secretario de Estado Pompeo con el canciller ruso? Por un lado, Rusia dice sería inaceptable una intervención militar, por el otro, Pompeo le dice a Rusia que se salga de allí. ¿Qué va a pasar y hacia dónde ven ustedes desde Colombia que va la situación en Venezuela? Bueno, yo creo que cuando hay más de 60 países apoyando el cambio de régimen en Venezuela, 60 países pidiendo que se llame a elecciones, que la transición se haga en cabeza de Juan Guaidó, que es el presidente constitucional hoy por hoy, me parece imposible que Rusia vaya a estar empecinándose pues hasta el último momento. Yo creo que tiene que llegarle muy claro el mensaje de muchos de sus socios internacionales, porque es que esto es América Latina, son muchos europeos, entonces pues ojalá realmente que entren en razón cuanto antes. Los venezolanos en primer lugar, los cubanos que vienen apoyándolos también, para entender que Venezuela es un país con un potencial enorme, siempre y cuando haya democracia y haya libertad. Y eso es lo que se merece el pueblo venezolano. Ese pueblo no se merece estar sometido a ese yugo, a esa tragedia humanitaria que están viviendo todos los días. Lo que es cierto es que si hay una transición de poder, los problemas de Venezuela no se van a resolver de inmediato, la crisis va a continuar. No, pues Juan Carlos, es que los problemas obviamente sabemos que se fueron forjando en 30 años, 20 y pico de años, no se van a solucionar de inmediato, pero se van a abrir unas oportunidades inmensas para que un país rico en recursos naturales como Venezuela vuelva a recibir inversión, vuelva a tener empresas, vuelva a la gente a tener empleo, vuelvan a comer, vuelvan a tener acceso a medicamentos. Y en ese caso, el país más beneficiado va a ser Colombia. Por eso es tan importante esa iniciativa del presidente Iván Duque hace 3 semanas, que la lanzamos en la frontera. Exenciones de impuestos para las empresas nuevas que se constituyan en cualquiera de los departamentos fronterizos con Venezuela, líneas de crédito favorables con intereses muy bajitos, plazos muy largos, el impulso que le queremos dar también a las empresas de mujeres, porque una cosa para nosotros muy importante es impulsar el empoderamiento económico de las mujeres. Yo creo que Venezuela nos va a dar grandes oportunidades, así sepamos que la solución de la crisis se demorará otros 20 años. Eso quiere decir que Colombia va a estar 20 años creciendo al 4,5 o al 5% anual, en parte gracias a esa reactivación del mercado venezolano. Usted trabaja el tema de la mujer, el tema de la igualdad de oportunidades. Le quiero hablar de una mujer, se llama Francia Márquez, es una activista, defensora del medio ambiente en Colombia. Estuvo aquí cuando ganó el premio Goldman el año pasado, conversamos con ella y acaba de ser blanco de un atentado. ¿Qué va a pasar en ese caso? ¿Qué va a pasar con los líderes sociales? Se denuncia el asesinato de líderes sociales en Colombia. ¿Cómo pueden ustedes corregir eso y por qué no se ha hecho más? Es inaceptable porque realmente nosotros cuando llegamos al gobierno hace ya 8 meses encontramos que en el primer semestre del año pasado habían asesinado más de 160 líderes sociales. De inmediato, el presidente Duque le pidió a las fuerzas militares y a la policía hay que desarrollar una estrategia especial de protección para los líderes sociales. Y se sacó adelante entonces una política especial de protección para ellos. Hay un sistema de alertas tempranas, está la Defensoría del Pueblo y sin embargo no ha sido suficiente. Entonces esto quiere decir que tenemos que seguir trabajando, pero también hay que entender que hoy un líder social realmente está en muchos lugares. Cualquier miembro de una Junta de Acción Comunal es un líder social y supóngase que tenemos en Colombia cerca de 6 millones de miembros de Juntas de Acción Comunal. Entonces fíjense que el potencial de riesgo es enorme porque es un montonón de gente la que puede estar vulnerable por esa situación. Pero el gobierno nuestro tiene todo el compromiso, la orden del presidente a la policía, al ejército, es absoluta prioridad
en la protección a los líderes. Cualquiera que dé un reporte de que está amenazado, de inmediato tiene que tener un refuerzo en su seguridad. Y eso tenemos que solucionarlo. Y el caso de ella es totalmente inaceptable, de verdad. Pues vamos llegando al final de esta entrega, la invitación para que sigamos conversando. Buscamos la oportunidad, vicepresidenta Marta Lucía Ramírez de Colombia. Muchas gracias por estar en directo. Que allá a Colombia también ustedes para que vean todas las cosas buenas que están pasando en nuestro país. Pues allá iremos. Muchas gracias, gracias por acompañarnos. Es Marta Lucía Ramírez, vicepresidenta de Colombia, en visita oficial aquí en Washington.